Buenas, en sus hogares cerrando la noche, que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Calivisión, canal 26 Altísimo y claro, 22 Aster, como siempre en compañía de don Giovanni Almonte y de los Santos. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, don Junior Espinosa, y buenas noches, como siempre, al amable de la audiencia. Aquí estamos todavía, Junior, atento a los resultados de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Y la verdad que creo que gran parte del mundo está muy atento al desenlace final de estas elecciones, donde en varias ocasiones pues se ha ido arriba Donald Trump, en otras ocasiones pues parece que aventaja Biden, pero tendremos que esperar los resultados ya oficiales porque vemos que ya hay algunos eh, adelantos de pataleo de ambos candidatos, pero ojalá esto no tenga que ir a ningún tribunal y que el conteo decida de una forma clara quién fue el ganador, Junior. Y por otro lado, no sé si quieres referirte al tema. Yo creo no, yo creo que en relación a ese tema vamos a hablar con nuestro invitado de la noche de hoy. Así es, así es. Lamentablemente, hay que decirlo, el programa está produciendo su grabación encima del conteo, por lo tanto, no sabremos si cuando concluya, si cuando el programa salga al aire, ya ha habido alguna definición provisional en el resultado electoral de los Estados Unidos, que está en una situación que sería espectacular. Este señor que narraba las carreras de caballos, Simón Simón Alfonso Ferguson, Alfonso Pemberson. Y caco a caco, caco a caco. Es caco así, a caco, la caco a caco. curvita de la Paraguay, Y, y muy, muy, muy difícil. muy Bueno, interesante. Giovanni, Y y aquí finalmente ya el P, en el patio. así es, en el patio ya finalmente el PRM decidió enviar sus ternas para sustituir a los diputados que habían renunciado, unos porque habían sido designados por el presidente en otros puestos y lamentablemente la muerte de la diputada que no llegó a tomar posesión de Valver de Mao, que murió en el proceso. El amigo Claudio, tú me dirás ahorita con más detalle quiénes quedaron, quiénes fueron los agraciados, pero de antemano decir que el amigo Claudio Camaño no fue, creo que ni siquiera tomado, no fue ni enviado como parte de las De las ternas. ternas Sí. posibles para sustituir a la diputada Josefa Castillo en la circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo, en función de que era la persona, el candidato más votado del PRM, de lo que se quedaron fuera, de lo que no tuvieron la suerte de caer dentro de la proporción que le asigna el método Home al PRM en esa circunscripción. Así que ya eso se consumó y ojalá, Giovanni, ojalá, antes de que demos los nombres, que como decíamos esta misma semana, nos aboquemos a regular esto, para que no esté sujeta al capricho o a la conveniencia política, sino que un reglamento, que la ley defina ¿eh? en función de las normas democráticas, cuál es el orden y cuál es el método para sustituir a los legisladores o a todos los funcionarios electos Renunciante o que por muerto, alguna o por causa muerte se natural. ausenten, se ausenten de su función, ya sea porque renuncien, porque enfermen de gravedad y no puedan necesariamente volver a asumir la función, o porque mueran, pero que haya
un procedimiento establecido Reglas, para eso. reglas claras que no esté a juicio de los presidentes de los partidos políticos o del Congreso del lugar, del momento. Mira, es importante, Juno, lo que usted acaba de señalar, y hay que decir que los agraciados, en este caso por la provincia de San Pedro, en sustitución del señor Nelson Arroyo, recayó la decisión de la Cámara de Diputados sobre Luis Gómez Benzo. En el caso de Josefa Castillo, recayó la elección sobre Dulce Fernández Quiñones, y en el caso de la provincia de Duarte recayó sobre Dorina Yajaira Rodríguez, la posición dejada por Olmedo Cava. Y recuérdate que en la semana pasada... Esas personas fueron candidatos todos. No. Me parece que no. Acuérdate que el presidente del partido, el señor José Ignacio Paliza, dijo de que se iba a dar un poquito de equidad de género en estas ternas. Y fíjate que de las personas que salieron por razón X, porque renunciaron o fallecieron, solo hay un hombre, después el resto son sustituidos por mujeres. Así que esto viene pues a reforzar lo que es la parte que tiene que ver de género, dándole participación a la mujer. Y esto, yo creo que esto tiene que crear un precedente para todos los partidos políticos, Junior. Y el PRM tiene que mirarse en el espejo del PLD. Si el PLD hoy no es gobierno, se debe a que gobernó de espalda a su dirigente, de espalda al país, sin escuchar las bases, sin escuchar los dirigentes importantes, populares de su partido, y hoy está fuera del poder. Yo creo que un dirigente como Claudio Camaño, con un equipo, con la cantidad de gente que le sigue, pues debió ser tomado en cuenta, ya que es un hombre popular. Participó en las elecciones del año 2016, fue candidato y volvió a ser candidato nueva vez ahora en estas elecciones, y por asunto del destino no logró alcanzar los votos necesarios, pero estuvo cerca. Estamos hablando de una diferencia de 300 a 500 votos, por eso no alcanzó. Pero tenemos que irnos a la pausa, Junior, porque tenemos el invitado por ahí en Q. Luego de la pausa venimos con el invitado de la noche de hoy. Volvemos en breve. Continuamos con Cerrando la Noche, y como de costumbre ya para esta parte del programa damos pasos a nuestros invitados e invitadas. Y hoy nos sentimos cómodos, como casi todas las noches, pero hay noches que de manera especial, porque desde hace bastante tiempo, creo que el principio de año previo a las elecciones, cuando todavía era precandidato o candidato a senador, el doctor Carlos de Peña Evers nos acompañó, y desde esa época no habíamos vuelto a interactuar. Y qué bueno que ha pasado todo este problema de la pandemia y tenemos la oportunidad de reencontrarnos. Y para hablar de muchos temas, sobre todo un tema que hoy es el foco de atención a nivel internacional por la situación que ha estado propósito del proceso electoral y de las elecciones que se celebraron ayer, y que hasta ahora que estamos grabando el programa, que reiteramos eso, no hay una decisión definitiva oficial de quién ganó finalmente las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y sobre todo lo que ha implicado este proceso nos va a arrojar un poco de luz el doctor Carlos de Peña. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Giovanni. Un placer, de verdad. Muy agradable. Yo me siento en casa aquí cuando hablo con ustedes. Y ustedes saben que siempre estoy a la orden. Gracias. Y bueno, y en una jornada como la de las últimas horas, que les contaba un poco fuera del aire, que bueno, tengo muy pocas horas de sueño, porque me pasé desde las 6 de la tarde de ayer y durante toda la noche y la madrugada, pues siguiendo este proceso electoral de los Estados Unidos de manera muy, muy minuciosa. Alguien dirá, bueno, pero ¿y por qué? A
A veces siempre aparecen voces que te dicen, pero ¿para qué tú te involucras en cosas así? Básicamente porque la política doméstica de Estados Unidos a nosotros nos impacta por la cantidad de dominicanos que tenemos allá y que envían remesas, que tienen vínculos con nosotros de manera bastante directa en materia de turismo, de viajes. Bueno, un sinfín de la diáspora dominicana, ustedes, igual que ellos saben, es bastante amplia y en crecimiento. Eso es una parte. Y vota. Y ha votado en Nueva York, ha votado y en otros estados ha votado significativamente. Eso es bueno que pase. Y el segundo elemento es que frente a un gobierno nuevo como el dominicano, es importante ver cuál de los dos candidatos termina siendo el presidente de Estados Unidos, porque en materia de política exterior no es que ha habido un cambio, me parece que es un cambio importante, no menor. El actual canciller es una persona con una vasta formación en lo que tiene que ver con relaciones internacionales, servicio exterior, y yo creo que las posiciones dominicanas serán de mucha mayor trascendencia y envergadura en su rol, claro, en su rol dentro de la región, dentro del Caribe y dentro de Latinoamérica, con todo lo que eso implica en materia de los conflictos geopolíticos que tenemos en este momento, sobre todo en el caso de Venezuela, Cuba, bueno, que ya conocemos, además de la pandemia. Entonces, no es menor, y entrando directamente en materia del proceso electoral norteamericano, no es menor lo que ha estado sucediendo. Y digo que no es menor porque, más allá de lo dominicano, para el mundo, las dos visiones de lo que debe ser un Estado, de lo que debe ser un gobierno y de lo que implica la praxis institucional y personal de un jefe de Estado norteamericano, esas dos visiones están en disputa en este momento de manera muy intensa. Y además, algo que a mí me parece que puede ser el punto de entrada de esta conversación y este diálogo rico en intercambio, que es, ¿quiénes votan en Estados Unidos a qué propuesta política? A diferencia nuestra, en Estados Unidos se ha estado observando un fenómeno quizás mucho más acentuado en este siglo XXI que en años previos. No es que no existiera, sino que Estados Unidos ha cambiado socialmente, demográficamente y políticamente. Un dato no menor. El voto republicano es rural. Ustedes recuerdan que el presidente Balaguer tenía un alto peso político en las zonas rurales del país, Es así, sobre todo en la parte sur. Sí. En este caso, los republicanos, cuando vas estado por estado, los republicanos arrasan en las zonas más rurales de los estados, y sobre todo en los estados que tienen mayor composición social rural. Y los demócratas arrasan en las grandes ciudades. Y cuando yo digo arrasan, señores, es 80-20, 70-30. Fíjense la simetría. Ustedes ven un estado, por ejemplo, que cuando se paran encima del mapa, en cualquiera de esas páginas digitales avanzadas, rojos son los republicanos, azules son los demócratas. Ustedes ven 62 puntos rojos, que son condados. Sí, En sí. Estados Unidos se organizan los estados. Acuérdense que es una república federal, un estado federal. Los estados se organizan por condados. Es como si Santiago, por ejemplo, o la provincia de Santo Domingo tiene Santo Domingo Norte, este, oeste. Bueno, ahí se da un fenómeno, y es que todo lo que es condados urbanizados los ganan los demócratas por mucho. Y todos los que son suburbio, periferia, ustedes saben que en Estados Unidos en los suburbios viven las clases más acomodadas, en la mayoría de los casos, a diferencia de aquí, que todo el mundo quiere vivir en el centro de la ciudad. Me refiero a las clases medias, altas y adineradas. En el caso de Estados Unidos viven, y en otros países, en los suburbios, en la periferia del centro de las grandes urbes. Esto es en su mayoría republicano. No solo eso de la parte de donde viven, sino también la parte del voto de mujeres, negros, jóvenes, casi todos inclinados, con educación universitaria, casi todos inclinados al lado demócrata, y el voto más masculino, más trabajador, más obrero, menos educado, pues orientado al lado republicano, y en este caso específicamente al fenómeno denominado
trumpismo, no sé si llama trumpismo, pero es encarnado por Donald Trump. Hay que explicar, si ustedes me permiten un minuto más, antes de que podamos... Claro, claro, tenemos tiempo. Pregunta, hay que explicar de dónde viene todo este contexto. Recordar que venimos de la presidencia de Bill Clinton y de que su esposa hasta el 2016 manifestó siempre ambiciones de ser la primera estadounidense presidenta del país. Venimos de la presidencia de Barack Obama de 8 años y venimos de la presidencia del expresidente Bush de 8 años también, que incluye el 11 de septiembre del 2001. Bueno, desde el año 92 creo que fue que Clinton le gana a Bush padre. Sí, así es, así es. Hemos tenido 2 presidentes demócratas y 1 republicano, y ahora que parece ser a esta hora de la noche, tarde ya, que sería el 5º presidente de toda la historia de Estados Unidos que no se puede reelegir en un segundo mandato. En la mayoría de los casos, los presidentes norteamericanos se reeligen de manera cómoda a un segundo mandato y nunca más. Entonces, volviendo al elemento importante de la coyuntura, que era el que quería destacar en este breve minuto, y es, además de quiénes votan a los republicanos, ¿qué tipo de republicano es Donald Trump? Yo decía en las redes sociales esta tarde que Joe Biden es el republicano más demócrata de todos. Dirán, o el demócrata más republicano de todos. Te dirán, ¿pero por qué yo digo eso? Porque es el ala demócrata más conservadora, más moderada, que en muchas políticas públicas, en mucho de su ejercicio de Estado, va a coincidir con un sector de los republicanos que es mucho más cercano al centro del espectro ideológico. Es decir, existe la probabilidad de que Biden se encuentre en algunas decisiones de Estado coincidiendo, por ejemplo, con senadores republicanos, con representantes republicanos, que tienen corte más moderado. O sea, no son los 2 extremos. El extremo izquierdo, más hacia la izquierda del Partido Demócrata, que encabeza, por ejemplo, Bernie Sanders, y este fenómeno de popularidad que se llama Alexandra Ocasio-Cortez, que es representante del estado de Nueva York, que de mesera pasó a representante, no sé si han oído mencionarla, un fenómeno, es una gran representante. Y el otro extremo, que son del ala derecha de los republicanos, que en un altísimo porcentaje está apoyando a Trump. Entonces, a lo que iba en este punto que quería marcar era qué tipo con cuál republicano es que terminará configurándose el poder a partir de ahora de enero, que es cuando se toma posesión el nuevo presidente, o con cuál sector de los demócratas pues van a lidiar. En Washington es un mundo, o sea, cuando digo que es un mundo es que en Washington opera una cantidad de organismos multilaterales, la Cámara de Representantes, el Senado, o sea, opera el centro del poder. Y uno de los centros más importantes del poder del mundo, si no el que más, es Washington, D.C. Es diferente al otro Estados Unidos. A lo que yo me estoy refiriendo en este momento es cómo se va a dar esa dinámica de poder entre demócratas y republicanos para que el ejercicio de gobierno del próximo presidente, sea cual sea, pues resulte eficiente para Estados Unidos en medio de la pandemia y sobre todo alivio para el mundo. Porque el 2021 a mí particularmente me parece que va a ser más difícil en términos de la crisis que arroja la pandemia que lo que fue el 2020. Entonces, quiero detenerme, bueno, no sé si tiene alguna pregunta sobre esta parte. Sí. Me gustaría en esa parte, para también edificar a la teleaudiencia, la cantidad aproximada de votantes, la abstención que hubo, porque veo en realidad que tal vez por el voto anticipado por correo no veamos la cantidad de abstención que hubo, pero según tus análisis, lo que tú has visto hasta ahora, ¿qué cantidad de abstención ha habido en algunos estados? O, por ejemplo, precisamente en esos estados grandes, como Wisconsin, Texas, California, estado decisivo. Yo no he podido, ese trabajo lo voy a hacer en estos días, por la dinámica del conteo,
En este caso, el conteo va más lento que lo normal, por lo que hemos hablado del tema del voto por correo. Sí, sí. Una precisión previa. O sea, había 3 modalidades de voto en estas elecciones norteamericanas. El voto anticipado, que es que tú ibas a tu propio recinto electoral, echabas tu Directamente, voto exacto. y listo. En los estados donde se podía. El voto por correo, que es el que tú lo mandas por el correo público, lo mandas o sea, y llega al centro de votación en unas valijas del USPS, que es el United States Postal Service, el Servicio Postal de Estados Unidos, y el tercero, el que presenciamos ayer, que es el voto tradicional, que entra, o sea, que tú haces fila en el recinto y votas. ¿Qué pasa? Todavía es muy temprano para predecir o para delimitar en el estado en que están los conteos qué tanta abstención hubo, aunque sí te puedo decir un dato. Joe Biden acaba de ser el presidente más votado de la historia de Estados Unidos. El presidente, bueno, el candidato. Candidato. Señores, perdón, un seco. El candidato más votado con 70 millones de votos aproximadamente. Fresco, Casi 1 millón y pico más que Barack Obama. Va un buen porcentaje. Sí, o sea que si termina siendo elegido presidente, igual sería el presidente más votado de los Estados Unidos. Eso te da una idea de la participación masiva que ha habido en las 3 modalidades que les he estado explicando, la participación masiva que ha existido en estas elecciones, donde la polarización, donde las visiones encontradas, o sea, sabes que en 1990, 94, 2004, en los momentos históricos donde la ciudadanía, el electorado completo siente que es momento de un cambio o siente que es momento de preservar algo, y en este caso Estados Unidos está dividido en 2. No se quedan pasivos, acuden. No, está dividido en 2, literal. Los que quieren preservar el actual status quo y los que querían un cambio, aunque sea moderado. Bueno, pues esas tensiones provocan participación electoral muy alta. Es normal que suceda y creo que sí que ha sido así. Sobre todo en estados a los que normalmente, bueno, el caso de Florida, por ejemplo, votó muchísima gente. Yo creo que una de las cosas que tienen que analizar los demócratas es cómo van a un estado como ese, que siempre es tan grande, tiene 29 votos electorales. Recordar para la teleaudiencia que en Estados Unidos la elección presidencial es indirecta. Presidencial, senatorial y de representantes es indirecta. ¿Qué quiere decir? Que se eligen los representantes, 538 delegados de los colegios electorales. Cada estado tiene una cantidad de delegados. Por ejemplo, California tiene 55 por el tamaño de su población. El más Nueva alto. York tiene 29 y Florida, por ejemplo, tiene 29. Texas tiene 38. ¿Por qué? Porque la cantidad de electores de esos estados es muy superior, por ejemplo, a Nevada, que tiene 4 electores. Michigan, que está en disputa, todavía tiene 16 electores. Entonces, así, lo que se elige es en cada estado, es como si el estado fuera un país en sí mismo, como si fuera la ONU. Entonces, ese grupo de estados, o sea, cuando tú ganas un estado, te toca el total de delegados del colegio electoral que elegirá el presidente al final. Por eso se dice que el número mágico en este momento son 270 electores de 538, que es lo que te da la mayoría para ser elegido presidente de Estados Unidos. Entonces, igual, en el caso de Clinton, del 2016, hay una peculiaridad, y fue que el voto popular, es decir, la mayor cantidad de electores votaron por Hillary Clinton. Sin embargo, perdió el voto de los colegios electorales. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque Hillary ganó en aquellas ciudades muy grandes de las costas. Es otro fenómeno muy interesante. En Estados Unidos, las costas oriental y occidental son demócratas. Nueva York, Boston, toda esa parte de ahí es demócrata. California, Washington, Seattle. Sin embargo, el centro de Estados Unidos es muy republicano, porque ahí está la mayor cantidad, el peso rural está ahí en el centro. Utah, Arkansas, Kansas.
ese tipo de Texas, que Texas fue muy, esta vez ha sido muy disputado y probablemente se dice que en la medida en que van creciendo la cantidad de latinos de Texas, en las próximas elecciones los demócratas van a ganarle a los republicanos por primera vez desde 1976. Una hazaña. Sí, y eso, por poco ahora lo hacen, pero Sí, sí. lo que pasa es que el electorado joven latino de Texas, en su mayoría oriundo de México, pues se vuelca definitivamente a los demócratas. Pasa en Nueva York con los dominicanos. Adriano Espaillat, ¿te conocen? El congresista Claro, dominicano, claro que sí, claro que sí. pues reelegido 90% a 10%. Ay, barrió una barrida, Su total, distrito. total, total. Total. Sí, sí. Y es porque, bueno, los dominicanos están votando. Que es una de las cosas que más recomiendan para los de doble nacionalidad es que voten, participen. Es sumamente importante participar en las elecciones de Estados Unidos. Para los que tienen doble Al nacionalidad. final tienen aliados en el Congreso y en los lugares de Claro. toma de decisión para cuando se Correcto. vaya a conocer alguna ley inmigrante. ¿No? Y el senador Espaillat, pues, representa los intereses de los dominicanos en la diáspora. Bueno, malo, que usted puede decir que oye cosas de él o de otro, pero son posiciones de poder que los dominicanos allá tienen que aprovechar. Y los de aquí también, sin duda. Otra característica que a mí me parece digna de destacar, a diferencia del sistema electoral dominicano, bueno, no sé si qué tanto diferencia, porque aquí, por ejemplo, les decía a unos amigos ayer haciendo análisis, que me acuerda todo este proceso a lo que pasó en octubre del 2019 en el PLD. Sí, Sí, las elecciones, las primarias internas. sí, te digo que me acuerda porque un candidato a las 6 de la tarde aparecía ganando las elecciones Ya. y yo le dije a esos mismos amigos, yo trabajo con la data. Yo puedo tener todos mis deseos que gane a alguien o voté por alguien, pero mi ejercicio científico como sociólogo me dice, trabaja la data. Y yo les digo a las 6:30 de ese día de octubre, no, va a ganar el otro. ¿Por qué? Porque en el sur, 6 o 7 provincias del sur no están contadas en la tabla que la señora periodista presenta como resultado de las primarias. Eso no estaba contado. Efectivamente, se votó hasta las 2 de la mañana en el sur y todos conocemos los resultados, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, ¿qué pasa? Ayer se dio una particularidad similar y es que tú ves que Trump iba arriba en 6 o 7 estados, que son los que hoy están peleándose y en algunos casos ya Biden le pasó, porque lo que se estaba contando era el voto presencial. Pero el voto adelantado y el voto por correo no se había contado. Esa avalancha no había llegado o no estaba Y llegando. está llegando desde Ahora. hace 10 horas a ahora. Entonces, en Wisconsin, que lo ganó Biden, Trump duró más de 12 horas arriba, que tiene 10 electores. Increíble, Carlos, creo que es importante hacer esa acotación. Tú estás hablando que en 8 o 10 horas constante lleva la delantera y llega un momento en que el que está perdiendo pues se va arriba. Pero ojo, por lo atípico de esta selección, porque tiene 3 modalidades. Yo lo repetí ayer hasta la saciedad y estuve en otro programa de otros amigos al mediodía y decía exactamente el peligro de suponer que ya ganó Juan o Pedro porque son las 9 de la noche y tal estado está dando, no hay tendencia, estadísticamente era un sesgo. Y así se vio, o sea, te digo Wisconsin porque pasó y va a pasar. De aquí a que amanezca al jueves, es tarde ya de noche acá en Santo Domingo, de aquí a que lleguemos al jueves, se van a dar cuenta ustedes. ¿Cómo está? Bueno, Pero ven acá, pero 14 horas, 20 horas, X arriba y de repente se voltea. Claro, porque la avalancha de votos que vienen por correo 3, 4, 5 millones de golpes que caen así como si no, fuera... Está en hablando de más de Pensilvania, 100 millones de votos claro, por correo que hay que computar. en Pensilvania faltaban 3 millones de votos por correo. Entonces, esto no es, o sea,
esto no es, ay, que por eso me sorprende mucho el nivel de responsabilidad del presidente Me Trump. gusta la precisión, la precisión que has hecho, Carlos, sobre todo para los millennials que cuando escuchan correo se refieren a email, correo electrónico, ¿eh? Y no es No, por correo electrónico, postal, es el correo tradicional, así el es. postal, ¿eh? Es Ahí se manda el voto. es una valija. Yo la vi, la valija. Es una valija, como es sellada, con una presilla, una cosa de seguridad. Es una valija, es como las cartas viejas. Nosotros los que somos mucho más adultos sabemos Sí, sí, perfectamente de cartas claro, y demás. claro, claro que sí, Carlos. Pero destacar, o sea, en Pensilvania, por ejemplo, que están en juego 20 electores, que es uno de los estados medianos, porque, o sea, California 55, Texas 38, son los más grandes, pero Pensilvania es mediano. Pensilvania es Filadelfia, Pittsburgh, igual reflejan la misma situación. Cuando empieza, Trump le llevaba hace unas horas 11%, que en cualquier parte del mundo, quienes trabajamos data electoral, sabemos que una distancia de 11% es muy alta cuando va al 30-40% de los votos computados, pero no es el caso. Pero no es irreversible, porque sí, depende justamente de la base de De, voto tomada. no, y oye, ¿qué pasó? Que los dos estados más grandes, perdón, condados, disculpen, el condado donde está Pittsburgh, no sé si recuerdan que es la ciudad del acero, todo este tema del trabajo, Sí, sí, que, sí. que la globalización desplazó, Metalmecánica, industria. metalmecánica, lo que era la industria la industria del acero, ¿eh? O sea, que fue, los chinos se la comieron y bueno, y se cuestionó mucho el tema de la visión de la globalización de los presidentes anteriores a Trump, y Trump llegó para reivindicar muy inteligentemente que ¿cómo se llama? Los obreros norteamericanos de ese cinturón industrial pues podrían contar con él. Carlos, con tu permiso y el de los amigos televidentes, interesante, análisis de verdad interesante, no tiene desperdicio, de verdad. Yo estoy, mira, totalmente fijo atendiéndote a ti, porque la verdad que es el tema del momento. Las elecciones de los Estados Unidos es el tema actual, no tiene perdedera. Y con tu permiso vamos a ir a una pausa y volvemos en breve. Señores, conversamos con el sociólogo Carlos de Peña Evers. Gracias a él por este análisis que nos está haciendo y para los amigos televidentes. Vamos a la pausa y volvemos en unos instantes. Continuamos con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con Carlos de Peña Evers. A mí me gustaría que socialice con nosotros qué implicaciones tendría no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo, dando la importancia de esta potencia. La permanencia hipotética del presidente Donald Trump, es decir, que gane, o en su defecto, que implicaría la renovación y que vuelvan los demócratas al poder a través de Joe Biden. Vamos a ver cuál sería la situación. Miren, señores. Primero, de entrada, hay temas de Estado en Estados Unidos que no puede ser Juan o Pedro, el presidente, y no cambia. O sea, temas de defensa, temas de seguridad nacional, políticas, o sea, el orden institucional, los fundamentos de la democracia norteamericana no tienden a cambiar, sea un presidente o otro. Aunque en el caso de Donald Trump, para mí fue la primera vez en que eso se pone en entredicho. En muchos años, por lo menos lo que uno tiene uso de razón y ha leído en la historia sobre Estados Unidos. El otro aspecto es, ¿cuál sería el contraste? Bueno, es significativo. Primero, en materia racial, en materia de abordaje de las crisis raciales y del problema del racismo estructural. Es decir, los negros en Estados Unidos tienen una historia de discriminación, de esclavitud y bueno, y de abusos que de alguna forma se expresan ahora en materia policial. No es lo mismo el abordaje permisivo y hasta el incentivo del presidente Trump en materia de defensa de
de la violencia policial o de la manera en cómo la policía practica sus detenciones a una concepción, insisto, aunque moderada, de los demócratas, donde pretenden reformar el cuerpo policial en esa materia de tratos y abordajes a potenciales prisioneros, para que no pase lo que sucedió, por ejemplo, con George Floyd. Ustedes recordarán, el policía que le pone el pie arriba y el señor Floyd, que en paz descanse, dice no puedo respirar, no puedo respirar, y entonces aún así el policía sigue pisándole el pie hasta que lo mata. Ese tipo de prácticas policiales, bueno, pues con un gobierno demócrata pues probablemente se disminuirían, no que radicalmente cambiarían, disminuirían. Recordar, en los Estados Unidos el contrapeso del poder legislativo es sumamente funcional. Entonces, en este caso, todo luce indicar que los republicanos preservarán el Senado y los demócratas la Cámara de Representantes. Por tanto, el presidente que surja de este proceso electoral en las próximas horas va a tener limitaciones importantes en materia de transformación, regulación y administración de la cosa pública en los Estados Unidos, porque él necesitaría, en el caso de que sea Biden, el apoyo de un Senado que le es hostil, y en el caso de que sea el presidente Trump, de una Cámara de Representantes que le va a resultar hostil, que ha sido hostil hasta llegar a la sugerencia de impeachment o interpelación del presidente. Sí. El famoso, el que se hizo el año pasado que no prosperó. Entonces, igual otro reto que hay es el tema de la Suprema Corte de Justicia, donde Trump, violentando la tradición de no nombrar jueces de la Suprema en periodos electorales, hace una semana nombró a Amy Corbett, una jueza de 48 años conservadora, y la Suprema Corte de Justicia norteamericana tiene 6 jueces conservadores y 3 liberales. Con lo cual habría que ver si esa Suprema, que de hecho ahora Trump la invoca para que le revisen sus resultados electorales, hay que ver qué tanto esto prospera. Esa Suprema es significativamente inclinada hacia lo conservador y algunos especulan de que podría convertirse en la gran transformadora de el ordenamiento jurídico existente inclinado hacia las ideas más conservadoras, por ejemplo, en materia de interrupción del embarazo, en materia de licencias para consumo de drogas, en materia del matrimonio entre parejas del mismo sexo, ese tipo de cosas. Y la venta de armas, Carlos, que ha sido muy ¿verdad? Cierto, sí, de la venta de armas, sí. que wow, el lobby del rifle es fuertísimo en Estados Unidos. Es como en Brasil le dicen el ala de la bala al sector congresual, cuyos miembros, o sea, tú sabes que en Brasil, al ganar Bolsonaro, hay miembros, o sea, hay el ala de la Biblia, el ala de la bala, etc. Entonces, el de la bala son todos aquellos que son propensos a las armas. En Estados Unidos, la Asociación Nacional del Rifle, si mal no recuerdo, es muy poderosa, es un lobby muy poderoso en el ala republicana. Habría que ver si ese control de armas los demócratas logran impulsarlo en los 4 u 8 años. Un dato no menor, tanto el presidente Trump como el ex vicepresidente Biden tienen más de 75 años. 77, uno, y creo que 78 creo que otro. Sí, Biden. Por tanto, están en un horizonte donde sus vicepresidentes pueden tener un rol, ojalá no sea necesario, pero pueden tener un rol trascendental en un escenario de potencial sustitución de esos mandatarios en el caso de uno u otro. O sea, creo que debe ser el proceso electoral donde contendientes de más edad participan en él, y aunque tienen vicepresidentes mucho más jóvenes. En este caso, Kamala Harris, que es la candidata vicepresidencial del candidato Biden, pues es mucho más joven que Mike Pence, pero igual ambos tienen rango de edad que están llamados a suceder en cualquier circunstancia que uno desea que nunca pase,
a suceder a sus presidentes y durar el tiempo que sea necesario en caso de que tengan que asumir el periodo. Pero volviendo al tema migratorio, no quería que se me quedara en materia de cuál sería lo que decía yo del contraste. Claro. Miren, en Estados Unidos, eso es uno de los temas, la política migratoria, por más que digan retórica en la televisión, etcétera, o sea, Obama expulsó muchísimos migrantes en condición de ilegalidad, me no gusta usar la palabra ilegalidad, pero en condición de ilegalidad desde la óptica de las leyes norteamericanas, y expulsó del país una alta tasa. A mí me gusta indocumentado. Indocumentados, correcto. Una tasa altísima de indocumentados expulsó. Me gusta más el término indocumentado. Igual, coincido contigo. Y en el caso de Trump no ha sido, a pesar de hablar el famoso muro, no ha sido la tasa tan, lo que han sido los actuales autoridades mucho más duros. Por ejemplo, hay 545 niños que tienen 2 años sin ver a sus padres. Eso es. Bueno, eso es inhumano, es una situación inhumana. Es a lo que voy. Estos son mucho más inhumanos, aunque la tasa de expulsados es menor. Así que yo no auguro grandes cosas de flexibilización porque gane uno u otro. No. Lo que puede haber es más responsabilidad en el mismo ejercicio de expulsión. En términos de política internacional, ¿cómo estaría la situación? Política internacional, Carlos. China. O sea, es el clavito en el zapato, No, el clavo grande en el zapato. Fíjate que aquí tuvimos que aclarar en esta semana, en esta pequeña insularidad tuvimos que aclarar que ni Bahía de Manzanillo, ni aeropuerto, ni puerto. Ni puerto, ni aeropuerto, ni nada de eso se le puede entregar a nadie. Y telecomunicaciones. Y mira, yo coincido con eso. A nadie. Porque es que son en circunstancias especiales para el mundo, de alguna conflagración bélica que ojalá nunca pase, los puertos y aeropuertos de una isla situada en el medio del mar Caribe y el Atlántico son muy importantes. Entonces, uno sabe de hoy, uno sabe de mañana. Los aeropuertos concesionados, Carlos. Sí, pero no un gobierno. Pero no un gobierno. Consorcios empresariales, Junior, consorcios empresariales. No, a un gobierno no. A un gobierno no. Pero, en esas declaraciones, Carlos, ¿un consorcio chino pudiera invertir? Claro que no. Aunque sea privado, lo que se está diciendo a los chinos no importa que sea Estado o empresario individual, en esas áreas ustedes no se meten. No se meten. Yo estoy de acuerdo. Pero tú sabes otros empresarios. Junior, tú sabes que la crisis de los misiles del 62, no sé si ustedes la recuerdan, entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, ¿por qué fue? Posición geográfica más que todo, Carlos. No. Porque en la posición donde estaban colocados los misiles en Cuba, ¿a qué apuntaban? Directamente a Norteamérica. Exacto. Pero posición geográfica, vuelvo, Carlos, posición geográfica. Estoy de acuerdo contigo. No es la misma la distancia de Rusia a Cuba, de Rusia a Estados Unidos, que de Cuba a Estados Unidos. Pero espérate, que yo he estado en Key West, en Cayo Hueso. Sí. Y es verdad que se ve La Habana de noche. O sea, en la punta de allá de Florida. Imagínate lo que eran unos misiles con ojiva nuclear colocados delante del estado de Florida. Entonces, ahora extrapolemos jugando a los juegos de guerra. Sí. Ciencia ficción. Ciencia ficción, que no creo que nunca pase, pero tú te colocas de repente desde Manzanillo y apunta, eso va directo, no hay tierra en el medio. Sin hablar de submarino y demás, no, eso es imposible, los imperios en disputa comercial e histórica, porque creo que son dos imperios en disputa comercial e histórica, jamás permitirían una cosa así. Ahora, volviendo a la realidad, más allá de la ciencia ficción, yo creo que lo que decía
Junior, el tema de la política exterior. Mira, el tema con China no es solo de empleos, sino cuál es el peso geoestratégico que los chinos van a tener en la periferia de Occidente y Oriente. Es decir, por ejemplo, en África, en Latinoamérica, en Asia, y qué peso van a tener los Estados Unidos. Con los demócratas, la visión es mucho más de negociación. Así fue con Obama, así fue con... Me gustaría que no se me quede el caso de Cuba, sí, con Clinton. Con los republicanos, y fíjense que algo que hay que reconocerle a Trump, es que Trump no ha tenido guerras en 4 años. No ha habido ningún conflicto bélico. Un republicano no bélico, muy peculiar, porque los republicanos, la mayoría, le encantan los cañones y los misiles Tomahawk. En este caso, no. O sea, Trump ha sido muy orientado a la retórica confrontacional, pero de tiros nada. ¿Será por sus orígenes empresariales? ¿Será por sus orígenes empresariales? Sí, no, es que básicamente es un empresario. Sí, sí. O sea, está orientado mucho más al tema de negocio, y lo que ha hecho, bueno, espérate, vamos a renegociar, a replantear. Eso no tiene que ver con armamentismo, eso es lo que pasa. Si tuviera que ver con armas, si estuviera metido en todas las guerras. Estoy 100% de acuerdo contigo. Tiene mucho que ver con que él no está en esa industria. Ahora, ¿qué pasa? Que con el caso de los demócratas, yo no estoy tan seguro de que no habría algún tema con Irán. O sea, Hillary fue canciller de Estados Unidos, y recuerden el tema de Benghazi, de la embajada en Líbano, en Líbano. O sea, hubo invasiones, conflictos, conflagraciones militares, todavía las tropas estaban en Afganistán, en Irak. O sea, en eso Trump ha sido mucho menos agresivo y hostil en el mundo, a pesar de la confrontación económica con los chinos. Lo que Trump a mí me parece, es sumamente endógeno, hacia adentro. Es una persona que lo que quiere es tener su casa protegida, blindada, y desde ella dirigir a los demás. Pero, por ejemplo, con los europeos no ha podido concretar el tema de la OTAN, tiene una crisis profunda. Miren lo que hace con la OMS, y te dice que no va a pagar la OMS en medio de la pandemia. O sea, Trump no tiene vocación multilateral, sino que es endógeno. Lo que yo puedo hacer conmigo adentro, con mi gente adentro, protegiendo a mi gente, y bueno, eso ha calado mucho en los sectores de clase media baja, muy golpeados por la globalización. Porque, ojo, en Estados Unidos no es solamente que son los conservadores religiosos, no, sino que existe un sector que ha vuelto a votar a Trump, que se siente mucho más seguro con él, que son obreros de clase media, que ganan salarios por hora, a los que las élites más liberales y globalizadas le han destruido su estructura económica. Porque no es lo mismo vivir en Nueva York con un apartamento de lujo viajando por el mundo, que vivir en Arkansas sembrando maíz o trigo duro y ganándose 2 centavos, porque de repente le estamos comprando el trigo a los chinos o a cualquier otro país del mundo. Cuando los derechos laborales en Estados Unidos son mucho más exigentes. Entonces, no es solamente el hecho de que conservadores versus liberales, no. ¿Qué impacto económico han tenido en unos y qué impacto económico han tenido en otros? O sea, en las élites más ricas y en los sectores de clase media más golpeados. Carlos, nos quedan unos 5 minutos contigo. Ya un resumen, ¿cómo tú has visto hasta el momento los conteos, los estados? ¿Cuál es la proyección hasta este momento que tú tienes? Proyección. Mira, ¿Quién sería el virtual ganador? Los precedentes más cercanos de procesos electorales tan reñidos en los Estados Unidos. Al Gore versus George Bush, 2000. Se decidió por 546 votos de la Suprema Corte de la Florida, unas tarjetas perforadas, que fue un fraude mayúsculo. Y entonces Al Gore... La Florida, ahora es un nivel de competencia cerrado en casi todos los estados, muy diferente. Pero, oye, señores, 300 millones de votantes, que lo decidan 546, es una cosa increíble. En el famoso recuento del 2000, ahí
la Suprema decidió con un voto 5-4, eran 9, a favor de no recontar todas las papeletas del Estado. Y Bush fue presidente y vino el 11 de septiembre y miren todo lo que pasó después por 546 votos. En esta ocasión no va a pasar así. Yo creo, en resumen, que en las próximas horas Biden va a reforzar su victoria con 270, 271 delegados aproximadamente, muy cerrada, 271, 267 es lo que creo. Creo que el presidente Trump va a ganar Georgia, North Carolina, que faltaban, y entonces Biden va a recuperar lo que Clinton perdió en el 2016, los famosos estados del cinturón lo que decíamos, afectados por la globalización, los estados que eran más industrializados, por ejemplo, Detroit con la industria del automóvil. O sea, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, y no sé si me queda otro, y hay un cuarto, ahora no recuerdo, que igual creo que con que Biden gane eso, pues asegura su victoria. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Que el presidente Trump, si pierde, ya lo dijo, va a ir a los tribunales. Los demócratas responderán y habrá una crisis institucional temporal que puede durar semanas. Yo no creo que dure hasta Navidad. Los norteamericanos, igual que nosotros, son muy celosos con su pavo y su... Nos gusta mucho la fiesta y la chelcha. Y entonces de ahí creo que en enero habrá sin duda un presidente electo. Y lo que decía al principio de la conversación nuestra, creo que fuera el aire, va a llegar un momento donde en caso de que uno u otro no entienda los resultados, pues hay mecanismos desde el Pentágono de hacérselos entender. Mr. President, entregue el maletín y, o no lo entregue, sino quédese con él, que usted es el presidente. Cualquiera de las dos opciones. En Estados Unidos gobierna a los que gobiernan los mismos de siempre. Bueno, simplemente el status quo, el establishment existe en todos los países del mundo. Así es. Y a veces es bueno que se imponga ese juicio en favor de todo y no disputas particulares. Este es un momento, finalmente, donde el mundo necesita paz, necesita concentrarse en salir de la pandemia, necesita respirar para concentrarse en superar la crisis económica. No es momento de caprichos personales de gente que no sabe perder o que sencillamente no entiende que por circunstancias X se le escapó la victoria de las manos por pocos votos. Carlos, gracias de verdad por habernos dedicado tiempo a cerrando la noche y a este maravilloso Placer. ¿Iba a decir Junior? Decía que también gente que echa por la borda la institucionalidad, porque que el señor Trump, a pesar de esos aspectos positivos que ha dicho, que no tenemos una guerra, pues el señor no respeta las instituciones. El señor le cree que maneja ese país como si fuera el consejo de administración de una subempresa. De ahí que viene, Junior, de ahí que viene que en varias veces... Se parece mucho. Digo, de ahí que viene que en varias ocasiones jueces le han parado acciones. Sí, es así. Señores, yo no quiero comentar, no quiero dañar. Sin comparaciones, ¿verdad, Carlos? No quiero dañar esta entrevista haciendo comentarios de política local. Pero sí, hay políticos parecidos en toda parte del mundo. Así es. Bueno, señores, gracias a Carlos de Peña Evers por haber estado con nosotros, sociólogo. A ustedes, amigos televidentes, gracias como siempre por la sintonía. Este equipo, encabezado por Junior Espinosa y un servidor, Giovanni Almonte, les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.